Buenas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides una vez más a mi canal. Hoy vamos a estar hablando de estos libros. Hace relativamente poco, en relación a cuando estoy grabando este video, que cumplí 24 años. Cuando ustedes lo están viendo, creo que ya como mínimo pasaron 2 meses, pero bueno, hoy en día hace relativamente poco que cumplí 24 años y también hace relativamente poco que ordené mis libros de una forma en la que nunca los había ordenado antes. Los ordené por año de lectura. Esto es posible, obvio, porque fui reseñando los libros a lo largo de mi historia lectora. Los fui reseñando y publicando las reseñas en el blog, con lo cual la fecha de esa reseña es la fecha de lectura más o menos, o sea, aproximada. Pero en definitiva tengo el año, que es lo importante, de lectura de todos los libros que leí y que reseñé. Con lo cual, usando esos datos, los ordené en mi biblioteca y eso da como resultado una biblioteca que a mí la verdad me gusta mucho. Es un tipo de orden que real nunca había probado y disfruto mucho. Me encanta haber tenido esta idea, me encanta haberlos podido ordenar así. Antes los ordenaba mucho por color, también los he ordenado mucho por editorial cuando tenía menos, sobre todo. Por color la verdad que me encanta, me parece bonito, que siento que le agrega estéticamente al espacio, pero es un tipo de conexión con los libros que es distinto radicalmente, el tipo de conexión, a ordenarlos por tu propia historia con esos libros, por tu vivencia, por tu proceso. Y ahora responden a eso, a cuándo yo los leí. Y también otra cosa que me encanta es que me permiten analizar ciertas cosas que me parecen interesantes. Por ejemplo, se nota mucho cuando por las circunstancias que me rodeaban leí más o menos. Por ejemplo, durante 2020 leí significativamente más que lo que venía leyendo en 2018 y 2019. Y el hecho en sí de que hubiera leído bastante menos que cualquier otro año en 2018 y en 2019 también tiene como sentido en relación a mis circunstancias esos años y un sinfín de otras cosas, pero sobre todo otra cosa que me llama mucho la atención y que quiero mencionar es el hecho de poder ver, visualizar y ser consciente de los cambios en mis gustos a la hora de elegir mis lecturas y elegir qué libros merecen mi tiempo, digamos. Teniendo todo eso en cuenta, me puse a pensar, hace poco cumplí 24, podría hacer un libro recomendando 24 libros, o sea, como un libro por año, pero me pareció bastante más valioso poder traerles una recomendación por cada año que está catalogado en mi biblioteca. Desde 2013 hasta ahora que tengo libros catalogados, que los he reseñado, con lo cual están ordenados en mi biblioteca de esa forma, así que elegí uno por cada año, desde 2013 hasta 2025, o sea, sí, estoy incluyendo el año en curso y nada, decidí traerles eso, me pareció divertido. Elegí los libros porque me hubieran gustado y porque los hubiera disfrutado. Eso no significa que no haya habido otros libros que disfruté al mismo nivel o casi al mismo nivel que los libros que les estoy mostrando. También traté de priorizar diversidad. Vamos a comenzar. Obviamente, y porque se trata de 2013, tiene que ser Divergente. No me tengo que extender demasiado en este libro, seguramente la mayor parte de la gente que esté viendo este video sabe de qué estoy hablando, conoce este libro, lo escuchó mencionar alguna vez. Pueden ver que está tipo en un estado... No está marcado porque en ese momento no me había dado cuenta de que podía marcar los libros con post-its. Como que era bastante nuevo en el mundo de Booktube. Pero sí, lo leí como 14 veces. No les estoy mintiendo, real lo leí como 14 veces. Y lo llevaba a todos lados, lo leía un montón de veces seguidas. Con lo cual por eso está así de sucio. Ay, me trae muchos recuerdos. O sea, más allá de la trama, y yo puedo entender... Y de hecho puedo hasta hablar de los problemas que tiene Divergente, los problemas que tiene la saga. Puedo entender por qué no es tan buen libro a nivel narrativo. O sea, sí podemos hablar de eso, pero real en mi vida significó mucho este libro. Significó mucho a nivel personal de poder empezar a descubrir justamente por el momento de la vida en el que estaba que yo podía tener mis propios gustos, que me podían interesar cosas que a mi familia no le interesaran. En fin, nada, muy personal, muy único para mí. Y lo leí muchísimas veces, real, era muy fan. Seguimos con el inicio de una saga que también me gustó muchísimo, que disfruté, que me hizo reír un montón y que también a lo largo de los años yo fui sacando libros de mi biblioteca y esta saga jamás estuvo en duda, nunca fue puesta en duda de si sacarla o no, porque real que me trae muy buenos recuerdos. Estoy hablando de Obsidian de Jennifer L. Armentrout. Hace poquito leímos en el canal Shadows, que es una precuela de la saga, y me retrotrajo y me hizo sentir un montonazo de cosas similares a los que me hacía sentir la saga en su momento. También yo sé y entiendo que es un poco por la cuota de nostalgia y de emociones que me sigue trayendo a colación. Pero sí, la verdad que disfruté mucho esta saga, me hizo reír un montón. No soy ni ahora ni era en ese momento un gran fan de la fantasía ni de los seres sobrenaturales, pero me acuerdo mucho que esta saga me gustó porque era interesante lo que estaba planteando, no me pareció cliché.
me pareció que eran seres que de última eran justamente interesantes de descubrir. Sí, la verdad que gran libro, me gustó mucho esta saga en su momento. Para el año 2015 elegí el primer libro de una saga también, de una trilogía en este caso, que también me gustó mucho y me marcó mucho inconscientemente en algo muy específico. Estoy hablando de Hija de Humo y Hueso de Laini Taylor. Este libro me marcó inconscientemente mucho para que me llamara tanto la atención Praga. El libro transcurre, al menos al principio, en Praga, justamente, en República Checa. Y real desde que leí este libro que tengo muchas ganas de conocer Praga. Y a veces me olvido de que es por eso, y cuando me acuerdo es como, qué loco que este libro que leí hace tanto tiempo haya implantado en mi cabeza la onda de quiero conocer este lugar. No sé, me sorprende. Como les digo, no era muy fan en general de lo sobrenatural, si bien estos dos libros últimos que les mostré no lo están demostrando. Me sorprende que me haya gustado tanto esto porque tipo tiene ángeles y ángeles caídos, esas cosas que ni en ese momento ni ahora son temas o temáticas que me llamen mucho la atención. Creo que lo que más me gustaba era el sistema de magia que usaban y los personajes, o sea, como la esencia de los personajes más allá de qué criaturas eran y el romance que sucedía, porque mucha gente critica que hay un insta-love muy fuerte en este libro y la verdad que a mí, como ya les dije varias veces, eso no me molesta en lo absoluto y sentí que en esta saga, en su momento, al menos cuando la leí, sentí que estaba muy bien hecho. O sea, como que no me molestó, no me resultó inverosímil. Pasamos a 2016 y el libro que elegí para representar este año fue Mañana cuando la guerra empiece. Este libro ya lo saqué varias veces en el canal. También está bastante sucio, pero en este caso es porque lo compré usado. Es un libro que creo que nunca lo vi en Argentina, o sea, jamás lo vi en una librería nuevo para comprarlo, pero además de que no lo vi nuevo para comprarlo en una librería, en general creo que nunca llegó. O sea, capaz ni siquiera llegó antes de que yo fuera consciente. O sea, siento que nunca llegó a Argentina. Y los únicos libros que había, justamente si los querías comprar, eran usados. En este caso, no sé si los compré a una persona en puntual o fui al Parque Rivadavia o algo por el estilo y lo compré usado. Compré los primeros 3, que son los únicos que están en castellano, y siempre me dolió mucho no poder seguir con la saga porque en su momento no tenía forma de acceder a los siguientes, aunque estuvieran en inglés, digamos, o sea, no tenía forma. Nada, me dolió mucho porque me gustaba mucho, leí los 3 primeros libros y me encantaron, me pareció una premisa re interesante y sí, como que sentía que respondía muchas preguntas que yo me había hecho. Habla de un grupo de adolescentes que se va de campamento y cuando quieren volver se dan cuenta de que empezó una guerra. Era sencillamente genial, o sea, era como... Así que nada, eso. Los 3 libros me gustaron mucho. Seguimos con 2017 y vamos a ir con un libro que leí en el colegio, pero que me implantó el gusto por este autor, y no solo el gusto por este autor, sino el interés por la forma de narrar que tiene este autor. Estoy hablando de Boquitas Pintadas de Manuel Puig. Este libro, como les digo, lo leí en el colegio para analizarlo, o sea, en literatura, y también para... Arre, tengo una carta de 1 metida en el medio. Ah, no, es de 2. What the fuck. Rarísimo, nunca tuve ese juego. O sea, debo haberle sin querer robado la carta a alguien. Perdón, jaja. El libro está todo escrito porque en ese momento también descubrí que me gustaba escribir los libros. Más allá de que justo era un libro que tenía que escribir porque estábamos viendo este libro en el colegio, entonces es como que me servía tener los apuntes ahí a mano. Además de ese pequeño detalle, me di cuenta de que no me molestaba escribir los libros, que capaz estaba siguiendo como esa cosa preestablecida de que si te gustan los libros no los querés escribir, no los querés doblar, no los querés como manchar ni nada. Y me di cuenta de que lo estaba siguiendo muy por inercia y que no necesariamente era lo que yo pensaba o lo que yo quería para mis libros. Así que lo empecé a escribir y eso me abrió la puerta a escribir el resto y a soltarme un poco con marcar mis propios libros y que no fueran exactamente los mismos que habían llegado de la librería, porque justamente ahora ya eran mis ejemplares, no un ejemplar más. Y sí, la verdad es que, a ver, creo que me agregó muchísimo el detalle de estar leyéndolo para el colegio, porque me permitió analizar un montonazo de elementos que de otra forma no habría podido analizar solo, sobre todo porque no sabía cómo, o sea, no se me habría ocurrido, digamos. Después, de hecho, hay otros libros del autor que no estoy sacando en el top porque ya les estoy mostrando este, pero leí, por ejemplo, de él, además, el de El beso de la mujer araña, y me parece un libro fantástico, me encantó de principio a fin, y ese ya no lo leí con la escuela, no lo leí con la secundaria. Pero nada, sí, me trae muchas buenas memorias. Además me saqué muy buena nota en el examen en el que teníamos que hablar de este libro y estoy muy contento al respecto. Lean a Manuel Puig, tiene un estilo narrativo increíble y además de tener un estilo narrativo increíble, habla de cosas muy interesantes e importantes en sus novelas. Ya para 2018 nos vamos a un libro que tiene muchísima importancia a nivel personal. Estoy hablando de Yo Nena, Yo Princesa, de Gabriela Mancilla, un libro que es de no ficción y que nos cuenta la historia
desde el punto de vista de la madre de la primera niña trans en Argentina en conseguir el cambio registral con sus datos, es decir, justamente poder hacer el cambio de DNI de forma legal para que su DNI pase a decir su nombre autopercibido. Y la verdad que este libro me significó un montón. Lo tengo firmado de hecho por el editor porque en mi carrera uno de los docentes fue editor de este libro y lo mencionó varias veces y yo estaba como ¡ah! Fírmamelo por favor, arre. Pero la verdad que este libro me significó mucho a nivel personal. Yo en ese momento estaba atravesando justamente por mi transición. En lo personal me ayudó mucho que fuera desde el punto de vista de la madre, porque se lo di a mis padres para que lo leyeran, a ver qué pensaban, qué les parecía, y a modo de, che, toma, esto, como a modo de carta, en cierto punto, como, che, esto es lo que me está pasando, toma. Y la verdad que me gustó un montón encontrarme con esta lectura. Me da mucha ternura recordarlo. Después ya pasamos a 2019 y el libro que decidí mostrarles de ese año es El trabajo de los ojos, de Mercedes Alfón. Un libro que además me encanta su edición, o sea, lo voy a decir todas las veces que sea necesario, me encanta la edición de este libro. Me parece como la buena cuota de minimalismo. Y la verdad que me interesó un montón este libro. Tiene una trama bastante atípica. Habla del proceso de una persona, de la protagonista, que también creo que es medio autobiográfico, entonces es un poco también de la autora, a la hora de tener una afección en los ojos que le impide su correcto y normal funcionamiento, digamos, pero muy potentemente. Creo que si no me acuerdo mal, tiene estrabismos y habla no solo de su proceso a lo largo de eso, sino que reflexiona sobre los ojos, la vista, lo importante de poder ver, cómo está en casi que el 100% de nuestra sociedad presente ese sentido y cómo es tan primordial hoy en día. O sea, hoy en día y siempre, pero hoy en día más. En fin, muy interesante. Me acuerdo que me gustó un montón. Y creo que también en este caso, por ejemplo, este libro me hizo darme cuenta de que me gustaban bastante este tipo de ensayos que eran autobiográficos, o sea, como que a partir de experiencias personales podían hablar de la importancia que tenía algo a nivel social, por ejemplo. Me gustó mucho, recomiendo. Llegamos al famoso 2020. Y en 2020 leí muchos libros muy buenos. Leí muchos libros que me gustaron, que me marcaron, que me llamaron la atención, que disfruté. También leí otros cuantos que no. Pero fue un año de bastantes buenas lecturas en términos generales. Y decidí traer este, que ya lo conocen, y cuando lo vean van a decir, y sí, al menos si vieron algunos de mis videos antes. Pero decidí traer este porque rescato lo que siempre rescaté de este libro y a la distancia me parece todavía más importante. Este libro me transmitió mucha tranquilidad. O sea, genuinamente. Lo leí, me gustó, me entretuvo, me llamó la atención la trama, me parecieron piolas los personajes, las reflexiones, me pareció relativamente original. Todo eso sí, pero además de todo eso, me tranquilizó mucho y siento que era un momento en el que se necesitaba tranquilidad de alguna forma, en algún sentido, de alguna manera te tenía que entrar la tranquilidad. Creo que este libro funcionó en ese sentido para mí, me trajo mucha tranquilidad, mucha paz. Leerlo me hizo muy feliz, tanto a este como al resto de los libros de la trilogía. Estoy hablando de Temblor, de Maya Stiefvater. Son Temblor, Rastro y Siempre. Los libros, los tres los leí en 2020 y, como les digo, la trama está bien, los personajes están bien, o sea, es un libro que es disfrutable por fuera de esta experiencia específica que les estoy diciendo, pero creo que el hecho de haberlo leído en 2020 le agrega todavía más. Me habría transmitido tranquilidad en cualquier otro contexto, me parece a mí, pero como lo leí en este contexto en particular, cobra más relevancia que me haya transmitido tanta paz. Después pasamos a 2021 y quise traerles este libro porque además de que me gustó mucho, lo disfruté, está todo marcado, ya lo van a ver, pero además de eso no les había traído hasta el momento nada de poesía y la verdad que sobre todo durante 2018 la poesía fue muy importante en mi vida. Leía mucha poesía, en 2018 y en 2019 fueron el punto álgido de leer poesía, pero bueno, les decidí traer, que tenía otros libros que quería traerles durante esos años, así que decidí traerles en 2021 este, que es Campeona del Tutti Frutti de Nia Martínez. Es una autora argentina, son poemas, me gustó muchísimo, me parece que tiene una re linda prosa o re linda lírica la autora, pero además de que me gustó mucho, como les digo, quería que representara un poco que la poesía también fue un momento importante a lo largo de mi vida. Ya lo represento con este libro que me implica el declive final de mi lectura de poesía porque después no volví a retomar tanto. O sea, si leí poesía después de esto fue un poemario y listo, desde 2021 hasta ahora. Pero, en fin, quería que estuviera representado. Seguimos con 2022 y, por supuesto, tenemos que hablar del libro que les voy a mostrar a continuación. Obvio, ya si vieron un par de videos lo saben. Fue el año en el que empecé el canal y también fue un año bastante turbulento en mi vida privada. Es como que estaba en un momento emocional pesado, denso, y Un lugar guardado para algo de Luciana Cáncer me ayudó mucho. O sea, no sé si me ayudó,
pero sí conecté muchísimo con este libro, creo que en parte por mi situación emocional, que como les digo es un poco el punto de este video y de poder ver los libros ordenados por año de lectura. Creo que viéndolo a la distancia, más allá de que me sigue pareciendo un gran libro y me sigue pareciendo que está bien escrito, que transmite muy bien las emociones que quiere transmitir, también puedo decir en retrospectiva puedo decir que me parece que me llamó tanto la atención y me impactó tanto, sobre todo emocionalmente, por el momento emocional en el que yo estaba, por las circunstancias emocionales que me rodeaban, digamos. Pero sí, es un libro profundo, potente, fuerte, que tiene como vaivenes emocionales que me hicieron sentir acompañado en el dolor, capaz en algunas circunstancias. En fin, recomiendo un montón si vayan con cautela porque es emocionalmente fuerte, pero repito, creo que a mí me afectó más también porque en el contexto estaba sensible, por así decirlo. Vamos a 2023, ya estamos por terminar con las recomendaciones, nos faltan 2023, 2024 y 2025 y para 2023 elegí un viaje a Salto de Circe Maya, un libro que además de que me gustó un montón, representa también mi interés por la literatura latinoamericana que si bien siempre estuvo durante los primeros años que les mostré en este video, que fueron 2013, 2014, 2015, los libros traducidos, estadounidenses, europeos, eran la novedad en mi vida porque hasta ese momento no había estado tan expuesto a ese tipo de literatura, entonces entiendo también, más allá de que me hubieran gustado esos libros en particular, entiendo por qué cumplieron su rol, tuvieron su momento de esplendor. Pero con el tiempo logré como volver a preguntarme, ¿es esto lo que quiero leer? ¿Es esto lo que me interesa realmente más leer? Y este libro creo que representa bastante el hecho de que me enfoqué mucho en poder realmente ser consciente de qué estoy leyendo, qué estoy comprando, a quién estoy apoyando y tratar de... Creo que fue en 2023, de hecho, que me surgió un poco esta idea del veganismo cultural. Lo pongo entre comillas porque no quiero que si existe se asocie a ninguna corriente, o sea, fue como medio la manera que se me ocurrió nombrarlo, pero sí de ser consciente justamente de yo estoy apoyando algo cuando leo un libro y cuando comunico que me gusta ese libro y cuando hablo y lo recomiendo, entonces quiero usar mis medios para recomendar lo que de verdad quiero que sea recomendado y para dar lugar a cosas que por ahí no tienen tanto lugar. Y además también fue un poco explorar y encontrarme con que mis verdaderos intereses tal vez no estaban en cierto tipo de libros que venían siendo los predominantes en mis lecturas, sino que estaba más en este tipo de libros que son latinoamericanos, que son de nuestros procesos, de nuestra historia. Recomiendo un montón. Luego seguimos en 2024, tuve que traerles este libro, estoy hablando de Chicas Muertas de Selva Almada, un librazo de principio a fin, muy interesante, muy crudo, muy potente también, o sea, vayan con este sí, vayan con mucho cuidado más allá de en qué momento emocional estén porque realmente es fuerte, no es morboso en lo absoluto, pero sí que toca temas de forma muy directa y son temas fuertes, duros y tristes de leer y de conocer, así que vayan con cautela, sí o sí. Eso ténganlo en cuenta. Y por último, en 2025, de todas las lecturas que hice este año, decidí traerles uno en particular. Es I Have Some Questions for You de Rebecca Makkai, un libro que me gustó un montón, que me parece súper complejo, que además me encantó poder leerlo en su idioma original, que es inglés. Pero eso, me parece muy complejo, creo que está contado desde muchas perspectivas, o sea, no porque cambie el narrador necesariamente, sino porque creo que hay muchas aristas y se toma todo el tiempo del mundo para darte a entender qué te está queriendo decir y agregarle toda la complejidad necesaria a la trama. Y bueno, esos son los libros que quise recomendarles. Obviamente no son 24, como podrán haber notado, pero porque tengo ordenado y catalogado desde 2013 en adelante. La verdad es que me da mucha ternura haber podido ordenar los libros de esa forma. Me encanta ver mi recorrido como lector. Creo que podría hablar largo y tendido viendo mis libros. Podría hablar largo y tendido del análisis que yo hago, de cómo fui virando y de cuáles son sus raíces en mi vida privada. Y algo que también me fascina bastante es el hecho de cómo por ahí mientras los estaba leyendo, el año en el que los estaba leyendo, no era tan capaz de abstraerme y decir estoy leyendo todos libros de romance. O qué loco, estoy leyendo todos libros que son fuertes emocionalmente. ¿Qué me estará pasando? ¿Será un síntoma de algo? No sé, realmente eso me llamó mucho la atención. Me pareció que es muy único poder tenerlo en mi biblioteca, me encanta. Y espero que les haya gustado este video, las recomendaciones. Cuéntenme si alguno de estos libros lo leyeron, si les llamó la atención alguno, si concuerdan, si ustedes también leyeron Divergente en su momento y eran fans. Cuéntenme todo, que a mí me encanta leerlos, leerlas y leerles en comentarios. Y nos vemos en próximos videos. ¡Chau, chis!